la participación del congresista Yude Simón y de otros congresistas más, comparto con ellos porque justamente estos mismos problemas venimos atravesando en la región a la cual yo pertenezco. Y ahí yo quisiera hacer un llamado de atención al gobierno, especialmente a estos convenios que se vienen firmando en la Procuraduría Anticorrupción, con la Contraloría, con el propio Ministerio Público, con el Poder Judicial, para poder agilizar, creo yo, la respuesta que la población espera en cuanto a los actos de corrupción. Creo que es necesario que los informes técnicos que hace la Contraloría, que son largos, extensos y que demoran, que no se dan de un día para otro, deberían tomarse como referencia para poder apoyar a través de estos informes a los procuradores anticorrupción y se haga la denuncia para no dejar que estos procesos se alarguen y se extiendan a 7 a 10 años y hace parecer ante la población que a los corruptos no les pasa absolutamente nada. Eso creo que es uno de los temas fundamentales de mi participación el día de hoy, porque más allá de haber tenido el ministro, que lo dijo la congresista Esther, que definitivamente lo hemos tenido en la comisión y que ha hecho explicaciones que claramente explican las condiciones, la congresista Julia Tevez, y que claramente explican lo que viene haciendo el gobierno y la manera como vienen ellos tratando de que las obras que se han iniciado en este gobierno no queden paralizadas y se culminen, pero tampoco podemos dejar de lado las obras que hemos tenido en el pasado, que están abandonadas, plantas de agua abandonadas. En el caso de Tumbes, una planta de agua que ha costado 16 millones y hoy cuesta 24 millones y los 16 millones están botados ahí. Y ya se ha dictaminado que ya no sirve absolutamente nada de eso. Igualmente, en la tercera sesión descentralizada, hemos estado en la provincia, en la región Piura, en la provincia de Sullana, y nos hemos encontrado con los problemas que ha hablado la congresista Carla Scheffer en cuanto al colector, de lamentablemente una empresa colapsada que está declarada en insolvencia y que aquí en el Parlamento, a pedido justamente del Ejecutivo, dimos la posibilidad de que estas EPS sean gerenciadas y aprobamos una norma que lamentablemente el propio Ejecutivo se la observó y que hoy le hemos puesto nuevamente a debate, le hemos vuelto a dictaminar en la comisión y que tampoco está priorizada dentro de los proyectos. Entonces creo que estos hechos definitivamente son los que vienen de una u otra manera retardando la acción como Estado frente a la corrupción que campea en todas las regiones del país y que es un hecho que creo que nos preocupa y nosotros como fiscalizadores tenemos que estar atentos y exigir al Ejecutivo que dé más dinamismo, que genere, digamos, sus actividades estrictamente para poder sancionar a esos malos funcionarios, a esos corruptos que lamentablemente se vienen alimentando del dinero que es del pueblo. Entonces, en ese sentido, señor presidente, yo quería no dejar de expresarme estrictamente en este ámbito y también hacer un llamado de atención al Ejecutivo o al Gobierno Nacional, porque en la ley de presupuesto, en una disposición complementaria, claramente se estableció que tenía que sacarse un decreto supremo para la continuidad de los proyectos digamos, que venían en proceso del año 2012. ¿Cuánto ha demorado para salir este decreto supremo? Ha demorado 60 días, recién ha sido publicado a fines de marzo, cuando en realidad las obras se han empezado a paralizar, habiendo dineros en la caja fiscal. Estos hechos creo que definitivamente son censurables, señor presidente del Congreso, y espero se trasladen al Ejecutivo como una queja del Parlamento Nacional, porque paralizar obras cuando empiezan las lluvias en algunas regiones, ya vamos a procesos arbitrales y lamentablemente con Sulcode, en los procesos arbitrales, es campeón el Estado perdiendo los procesos arbitrales y pagando y repagando las obras, y eso lo vivimos cada uno de nosotros en nuestras regiones. Una interrupción me pide el congresista, si me permite, señor presidente. Congresista Tovino, te uso la palabra por el término de un minuto. Sí, muchas gracias, congresista Merino. Un saludo a todos los colegas. Muchas gracias, señor presidente. Hace unos minutos he escuchado una palabra que realmente no se debe usar acá en el Congreso de la República. Decir que las Fuerzas Armadas del Perú en algún momento, ni ayer ni hoy, son Fuerzas Armadas sumisas, yo creo que eso no se debe utilizar en este Parlamento de la República, señor presidente. Las Fuerzas Armadas del Perú son Fuerzas Armadas disciplinadas y si alguien no ha hecho las cosas que debe y está hoy día cumpliendo una condena, son ellos los que tienen que responsabilizarse de esos actos, pero nunca las instituciones, las Fuerzas Armadas del Perú son Fuerzas Armadas disciplinadas, no sumisas, señor presidente. Muchas gracias, congresista Merino.
Continúe el uso de la palabra, congresista Merino. Así es, señor presidente. Entonces yo no quería dejar de hacer de conocimiento a todo el Pleno del Congreso que en la Comisión de Vivienda hemos tenido ya en varias oportunidades al ministro de Vivienda y él claramente ha hecho de conocimiento público los programas que tiene el Gobierno Nacional y que definitivamente se vienen ejecutando a nivel nacional. Pero en ese mismo marco, estrictamente en el plano fiscalizador, como parlamentario, como congresista, especialmente provinciano, creo que tenemos que pedirle al Ejecutivo acciones para poder sancionar a los corruptos, porque no podemos permitir, señor, que nuestras instituciones prácticamente se vean comprometidas porque no damos resultados y la población se exaspera y cree que todos estamos en el mismo nivel o en las mismas condiciones, perdemos la fe, perdemos la esperanza y generamos problemas al Estado. Por otro lado, señor presidente, en lo que corresponde al sector agrario, el congresista Mesías Guevara claramente expresó lo que viene sucediendo con un sector productivo de Cajamarca. Estas mismas situaciones se vienen presentando a nivel nacional con los productores arroceros, con los productores algodoneros, y creo que ahí tenemos que exigirle al gobierno que hayan políticas claras y que cuando tengamos propuestas los parlamentarios las recojamos, porque creo que en estos tratados de libre comercio hemos entrado en una competencia que lamentablemente por las condiciones que tiene el Estado peruano, donde las unidades productivas son de menos de 5 hectáreas en casi un 85%, estamos en un problema de asociatividad y ahí tenemos que activar los mecanismos necesarios para poder generar confianza en los productores y que programas como tenemos, especialmente aquí, o proyectos pendientes de su aprobación, los pongamos en la agenda, señor presidente. Y me quiero referir al PREDA. El PREDA es de una u otra manera un rescate financiero agrario necesario para el pequeño productor y lamentablemente hasta la fecha no está en agenda. Y como secretario de la Comisión Agraria pedimos para que se agende, y no solamente este proyecto, sino todos los proyectos que tiene la Comisión Agraria, que creo que hay proyectos sumamente importantes frente a a las nuevas cédulas de cultivo y a la manera como tenemos que hacer una actividad agraria que sea económicamente rentable. Por lo demás, también hacer una crítica constructiva a la ministra de la Producción. Yo lamento que en el caso de Ceticos Tumbes y que compromete a todos los ceticos, en la publicación de la lista negativa de productos se esté considerando los productos hidrobiológicos o los productos que de una u otra manera en Ceticos Tumbes, Ceticos Paita, Ceticos Hilo Matarani, estamos en la zona costera y tenemos que darle un valor agregado a los productos que tenemos en el mar. Y si esto es objetado en la lista negativa de productos, estamos excepcionando una posibilidad de desarrollo y de progreso. Yo creo que a eso le pedimos la enmienda, que a pesar de que esto había sido superado, nuevamente ha sido ratificado y está dentro de la lista negativa de productos, que se levante de la lista negativa de productos el valor agregado de los productos hidrobiológicos, que creo que eso va a generar oportunidad de trabajo, especialmente en las zonas costeras, que es lo que creemos que a Ceticos puede ser una oportunidad del valor agregado que necesitan nuestros productos. En ese sentido, señor presidente, esperemos que la presidencia haga suyo las peticiones que hemos hecho y sean trasladadas a los 3 ministerios y en este caso al Gobierno Nacional en la lucha frontal contra la corrupción, que es lo que la población espera, resultados inmediatos a corto plazo, y que las instituciones, especialmente la Contraloría, la Procuraduría Anticorrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial, trabajen orgánicamente, trabajen institucionalmente, que engranajes conjuntos permitan superar las deficiencias que tenemos y podamos sancionar a esos malos funcionarios, a esas malas autoridades que están haciendo mal uso de los recursos que podemos determinar en el presupuesto nacional de la República para cada una de estas instituciones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Merino. Tiene uso de la palabra el congresista Eduardo Cabrera. Congresista Eduardo Cabrera. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No solamente para hacer recordar de que en la Comisión Agraria ya hace varios meses se aprobó el proyecto de ley 1440, fundamentalmente basado y sustentado en la refinanciación de la deuda agraria de los pequeños y medianos agricultores de todo el Perú, que creo que debería venir acá al Congreso para que se debata y se apruebe como ley por una cuestión de equidad y justicia. Y por otro lado, volver a subrayar lo que ha dicho el congresista, el ingeniero José León,
en el sentido de que en cuanto a la ley 27360, que en un momento fue muy importante y que sigue todavía siendo importante por la versatilidad que tiene para que se pueda tomar al obrero y al trabajador en el campo y pueda pasar de un tipo de cultivo a otro tipo de cultivo, de una cosecha a otra cosecha, esa versatilidad que es muy importante, creo que como en realidad se les da a ellos el salario incorporando tanto los beneficios sociales en materia de Navidad de Navidad y Año Nuevo, como de fiestas patrias, lo mismo que las vacaciones y otro tipo de complementos, pero se dan al 50%. Lo lógico es que esa ley sea debatida de tal manera que se incorpore en el salario no al 50%, sino al 100%. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Eduardo Cabrera. Tiene el uso de la palabra el congresista Rolando Reati. Congresista José Urquizo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero sumarme a las palabras de los señores congresistas que han antecedido mi intervención, en el sentido de resaltar que el día de mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un afectuoso saludo desde esta tribuna a las colegas congresistas mujeres que representan el sentir de las mujeres del Perú y que están adecuadamente y muy bien representadas en este Congreso de la República. Señor presidente, quiero resaltar que existe desde el 15 de marzo del año 2007 la Ley de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley 28.983. Esta ley dispone que en esta semana, es decir, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, tiene que concurrir el Defensor del Pueblo a rendir su informe anual sobre los avances de esta ley de igualdad de oportunidades y mujeres, así como el señor presidente del Consejo de Ministros. Considero, señor presidente, que es importante que en algún momento de este mes, o seguramente abril, cuando lo disponga así la mesa directiva, se cumpla con lo dispuesto por esta ley, para evaluar los avances en relación a la política pública de la mujer. Traslado esta invocación a la congresista Aurelia Tan, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, así como a la congresista Rosa Mavila, que ha sido designada presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias. Por otro lado, presidente, recordar a través de su condición hoy de presidente del Pleno que existe en agenda el proyecto de ley 815. Pido su priorización. Se trata del proyecto de ley de organización y demarcación territorial de la provincia de Huamanga, región Ayacucho. Esta iniciativa ha merecido el consenso de parte de las autoridades regionales y las municipalidades de la provincia de Huamanga. Ayacucho cuenta con 11 provincias, 112 distritos, y una de sus provincias más importantes, que es la provincia de Huamanga, se verá fortalecida, saneada en cuanto a su demarcación territorial. De las 11 provincias, solamente una cuenta con ley de organización y demarcación territorial, como es la provincia de La Mar. Estaríamos, si así lo considera la mesa directiva, de priorizar este proyecto que ya soluciona en gran medida los conflictos de límites territorial. Estamos en ese sentido trasladando la invocación del presidente del gobierno regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y de las autoridades locales, a fin de que este proyecto, presidente, a lo largo de la jornada del día de hoy pueda ser debatido y votado. Cuenta con el dictamen aprobatorio de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. De igual manera, presidente, recordar que el 9 de diciembre del año pasado, el señor presidente de la República, Ollanta Humala, en las Pampas de Ayacucho, con ocasión de los actos celebratorios de la batalla de Ayacucho, haciendo referencia a aquel 9 de diciembre de 1824, anunció que el Ejecutivo presentaba el proyecto de ley 1805, proyecto que declara el 9 de diciembre como día de la batalla de Ayacucho y como día de la consolidación de la independencia del Perú. A través suyo, invoco que el señor presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora, que está atento a mi intervención, pueda priorizar, señor presidente, en el seno de esta Comisión de Educación,
el proyecto de ley 1805, referido a la declaratoria el 9 de diciembre como Día de la Batalla de Ayacucho y Día de la Consolidación de la Independencia del Perú. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Educación y estamos seguros que el congresista Daniel Mora priorizará esta importante iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo, que no hace sino darle un reconocimiento por la trascendencia y la participación de la región Ayacucho, que es considerada mediante una ley por la UNESCO como capital de la emancipación hispanoamericana. Presidente, me pide una interrupción la congresista Julia Tevez por su intermedio, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Julia Tevez por el término de un minuto. Muchas gracias a mi colega, señor presidente. Quiero felicitar, de acuerdo al oficio presentado, señor presidente, con fecha 20 de febrero del 2013, el oficio 327 de mi despacho, agradecer a la mesa directiva por el acuerdo 198, en el cual se ha acordado autorizar a la Dirección General de Administración del Congreso para poder efectuar todo el apoyo en donaciones a los damnificados de las 9 localidades del Cusco, señor presidente: a Ocobamba, Maranura, Huayopata y Vilcabamba, a Urbamba y Ollantaytambo, a Huancarani, Caicay y Coxñipata, 9 zonas que en este momento están pasando por situaciones muy difíciles en el Cusco, y agradecer por las donaciones que nuestro Congreso de la República está llevando a la región del Cusco. Muchas gracias, colega. Congresista Urquizo. Bien, señor presidente, finalmente informar a través suyo a los miembros de la Comisión de Defensa Nacional que el señor ministro de Defensa, Pedro Cateriano, concurrirá mañana en condición de invitado a la comisión a las 10 de la mañana para dar cuenta de la implementación de los decretos legislativos que se aprobó y que obviamente corresponden al Ministerio de Defensa, y otros pedidos que en la última sesión los señores miembros de la Comisión de Defensa, los congresistas, solicitaron, los mismos que serán respondidos por el señor ministro de Defensa. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Tiene la palabra congresista Octavio Salazar. Congresista Salazar, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer término, señor presidente, la importancia de que en esta legislatura tengamos que abordarnos a temas de seguridad ciudadana. Existe en la agenda ya del Pleno varios proyectos importantes, señor presidente, como por ejemplo la ley de utilización de la fuerza por parte de la policía. Sigo insistiendo, señor presidente, que nuestra Policía Nacional no tiene las herramientas necesarias para hacer uso de la fuerza. La utilización de sus armas de fuego cuando son atacados por criminales, por delincuentes o por terroristas o narcoterroristas. Y esto es importante, presidente, que tengamos en consideración, y espero que el día de hoy podamos nosotros votar la insistencia a efectos de que la institución pueda tener una herramienta. Si no lo hacemos, presidente, vamos a seguir nosotros, cada vez que fallezca un policía, que es recurrente el día de hoy, vamos a estar con minutos de silencio. Y los ciudadanos no necesitan minutos de silencio, necesitan del Congreso, presidente, una acción rápida. Necesitan del Congreso una acción mediante la cual se fortalezca la institucionalidad de la policía y que ellos se sientan protegidos y que sepan que el Estado los protege. Si nosotros no hacemos eso, presidente, vamos a seguir asistiendo permanentemente a pérdidas de vidas por parte de nuestra policía. Existen otros proyectos importantes en el campo de la seguridad y que esperemos que hay que sacarlos todos, presidente. La ciudadanía espera de nosotros un gran esfuerzo en los temas de seguridad y esperamos de que en esta legislatura sea la legislatura de la seguridad ciudadana. Faltan normas, es verdad, se ha avanzado, pero todavía faltan. Yo no soy de los que creo que todo está legislado. Faltan normas y las normas las tiene que dar el Congreso. De la capacidad operativa en calle, ese es otro tema que también es importante y que también está faltando, indudablemente. Pero la normatividad, presidente, es de suma importancia y esperamos de que el día de hoy tengamos que
aprobar la ley de utilización de la fuerza, así como también la ley que regula los espectáculos deportivos, para que todos estos criminales que están inmiscuidos en las barras, que utilizan el deporte, vean de que el Estado está detrás y que tenga nuestra policía una herramienta para poder trabajar. No esperemos, presidente, que ocurran otros hechos un fin de semana y que después se estén señalando con el dedo al Congreso porque no legisla para los intereses nacionales. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Tiene uso la palabra congresista Martín Belaúnde. Congresista Martín Belaúnde, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. El día martes, al final de su discurso, el señor ministro del Interior, refiriéndose al pedido de una congresista, dijo que se habían resuelto algunos contratos firmados por la policía con empresas mineras para brindarles protección a sus centros de producción. Me extrañó mucho lo que se había hecho, porque evidentemente, como es de conocimiento del Pleno, el 70% de las exportaciones peruanas emanan de la minería y también del petróleo. Pero también me hice la siguiente pregunta: ¿qué pasa con otras instalaciones? La refinería La Pampilla, la refinería Conchán, la refinería Cajamarquilla, ubicada a 10 o 15 kilómetros en línea recta. ¿Qué pasa con las centrales termoeléctricas de Chilca? ¿Qué pasa con las Malvinas? ¿Qué pasa con el gasoducto? ¿Qué pasa con todas esas instalaciones si tuvieran uno o varios atentados terroristas? Si eso ocurriera, Dios no lo quiera, por alguna inacción del Ministerio del Interior de no dar protección policial, más allá de la protección que esas empresas paguen con su peculio, y que sabemos que lo hacen, porque no pueden exponer miles de millones de soles o de dólares. Ahora los soles resultan más fuertes que los dólares, precisamente por nuestras exportaciones. ¿Qué pasa si se sabotea Antamina, el mineroducto, el puerto de Guarmey? Si tuviéramos atentados terroristas, que los hemos tenido en el pasado reciente, el Perú simplemente se paralizaría. Y ya no estaríamos hablando de inseguridad ciudadana, estaríamos hablando de la parálisis del país y del caos absoluto. Por esas consideraciones, en mi opinión personal, la permanencia en el cargo del señor ministro del Interior, y por cierto, de su ilustrado presidente del Consejo de Ministros, depende de la forma como den solución a ese problema vital, neurálgico, crucial, del cual depende la estabilidad del Perú, del cual depende la estabilidad del gobierno, del cual depende la estabilidad del Estado. Entonces sería conveniente que el señor ministro del Interior o el señor presidente del Consejo de Ministros, no primer ministro como se le dice en corto, porque no es primer ministro, es un primus inter pares que hace de coordinador y que es la segunda persona del Ejecutivo, pero no es jefe de gobierno. Pues bien, la permanencia de ambos altos dignatarios depende en gran medida de la solución que le den a ese problema esencial
para la seguridad interna del país. Eso es lo que yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, transmitir al gobierno. Y esta no es una crítica política en el sentido partidario, sino una crítica política en el más amplio y en el más sentido, más legítimo alcance. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Martín Belaunde. Sector de lectura del primer proyecto. ¿Primer proyecto? De la Comisión de Educación, proyectos de ley 411 y 940. Se propone crear el Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Educación del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en los proyectos de ley 411 y 940, por el que se propone crear el Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. Tiene la palabra el señor congresista Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se pronunció sobre las siguientes iniciativas. El proyecto de ley número 411-2011 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio, a iniciativa del señor congresista Humberto Laizún, que propone la ley de creación del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú. El proyecto de ley número 940-2011 CR, presentado por el Grupo Parlamentario Gana Perú, a iniciativa del señor congresista Wilder Ruiz Loaiza y otros señores congresistas, que propone la creación del Colegio de Ingenieros Agrarios del Perú. ¿Cuáles son las opiniones recibidas? El Colegio de Ingenieros del Perú manifestó que los ingenieros de las ciencias agrarias vienen siendo representados y están trabajando en los diferentes estamentos del Colegio de Ingenieros del Perú, por lo que el SIC se opone a la creación del Colegio de Ciencias Agrarias por considerarlo ilegal. Señala que todas las especialidades de la ingeniería están incluidas en la ley número 24648, ley que crea el Colegio de Ingenieros del Perú. Las leyes 24648, 28858, la de creación del Colegio de Ingenieros del Perú y sus modificatorias no han tenido en cuenta que las carreras de las ingenierías agrarias y afines son carreras o profesiones muy distintas a las otras carreras de ingeniería, por lo que necesitan un trato gremial especial. El Colegio de Ingenieros del Perú reúne carreras de ingeniería muy diferentes entre sí y no especialidades de ingeniería. En tal sentido, se aduce que la falta de un colegio profesional agrario ha contribuido a que los gobiernos de turno apliquen políticas agrarias sin consultar a la población agraria. Como consecuencia, esas políticas no han dado los resultados esperados. El Colegio de Ingenieros del Perú se opone a la presente iniciativa por cuanto señala que la profesión de ingenieros es una sola y la creación del Colegio de Ingenieros de Ciencias Agrarias dividiría la profesión. Las ciencias agrarias nacieron en forma independiente de la Escuela Nacional de Ingeniería como Escuela Nacional de Agronomía y Veterinaria, porque la naturaleza de su trabajo y sus intereses son diferentes a las otras ramas de ingeniería. La situación de los ingenieros agrarios es similar a la de los arquitectos, muchos de los cuales han egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, pero por la naturaleza de su trabajo y de sus intereses han creado su propio colegio profesional de arquitectos del Perú. La gran mayoría de ramas de ingeniería tienen que ver con las matemáticas y la física. Sin embargo, las ciencias agrarias están más relacionadas con la biología, con la tierra y con la vida y el medio ambiente. Por ejemplo, se señala que la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de profesión de ingeniero de ciencias agrarias, integrado por ingenieros agrónomos,
agrícolas, ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingeniero zootecnista o ingeniero agroalimentario, entre otras. Por los fundamentos expuestos, se recomienda pertinente la creación del Colegio de Ingenieros Agrarios del Perú. Los capítulos de ingenieros en ciencias agrarias del Perú son definidos en su reglamento. Sus órganos de gobierno serían la Asamblea General, el Consejo Directivo. El estatuto señalaría las funciones y responsabilidades de los cargos directivos. Constituirían ingreso del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú los derechos de inscripción, las cuotas ordinarias de sus miembros, los aportes extraordinarios acordados, las rentas provenientes de sus bienes, los que se generen por el desarrollo de sus actividades, las donaciones, legados y adjudicaciones que se hagan a su favor, los que provengan de convenios de cooperación técnica o financiera nacional e internacional y otros que establezca el estatuto. Se propone conformar una comisión organizadora del Colegio de Ingenieros de Ciencias Agrarias del Perú, encargada por única vez y por un plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley, de elaborar el proyecto de estatuto del colegio, registrar a los profesionales con título universitario, de acuerdo con el artículo 3 de esta ley, convocar a los ingenieros en ciencias agrarias para la elección de la primera junta directiva y la aprobación del estatuto. Para ser integrante de la comisión organizadora del Colegio de Ingenieros en Ciencias Agrarias del Perú, se requiere tener título profesional. La comisión estaría presidida por quien obtenga la mayoría de votos entre los siguientes integrantes: un representante de la Universidad Nacional Agraria La Molina, 2 decanos de mayor antigüedad de las facultades de ingenierías agrarias de las universidades del país y un representante designado por la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, APIA. En conclusión, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del reglamento del Congreso, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se permite recomendar al Pleno del Congreso de la República la aprobación del presente proyecto de ley sustitutorio. Eso es todo, señor presidente. Pongo a consideración del Pleno el indicado texto sustitutorio para su debate. Gracias, congresista Mora. Concluida la sustentación y antes de dar inicio al debate, la Presidencia saluda a las señoritas Valentina Shevchenko y Antonina Shevchenko, quien en representación del Perú han ganado los títulos mundiales de kickboxing y de Muay Thai en las categorías de 60 y de 63 kilos respectivamente. En especial se expresa el saludo a la señorita Valentina Shevchenko, quien celebra su cumpleaños el día de hoy. Damos inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Hurtado Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. No cabe duda que la iniciativa en la que se ha planteado este proyecto de ley es muy buena. La intención de formar un colegio de profesionales especializados en un tema determinado, en cierta manera, ayuda. Pero creo que va contra las corrientes modernas de trabajo, porque ahora ya no se trata de la especialización, sino la interdisciplinariedad en todos los campos. Para no perder una cosmovisión del tema, más bien hay que unir antes que atomizar. Durante los últimos años hemos observado la atomización en todas las áreas. Como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, hemos observado la atomización de los temas en ciencia, por ejemplo, y estamos tratando de unirlos otra vez para tener mayor capacidad de trabajo. Y yo creo que bajo el oficio 01 que nos envía el Colegio de Ingenieros del Perú, en el cual señala que dice: por acuerdo unánime de los directivos de los capítulos de Ingeniería Agronómica y Zootecnia perteneciente al Colegio de Ingenieros del Perú, en sus 28 consejos departamentales, a través de sus reuniones anuales, expresan su rechazo a la división del Colegio de Ingenieros del Perú.
Es decir, rechazan los intentos, proyectos, iniciativas tendientes a crear un colegio agrario, pues carecen de sustento técnico, económico y organizacional. En realidad, también esto nos lleva a pensar la funcionabilidad de los colegios profesionales del Perú. Si este es el propósito, van a aparecer después, aparte, colegio de ingenieros civiles, colegio de ingeniero de minas, colegio de médicos y colegio de psicólogos especializados cada uno en su área, colegio de psicólogos organizacionales, etcétera. Y esto va a ser, digamos, un avance de multiplicidad de colegios que en cierta manera no están cumpliendo las funciones, por ejemplo, la función de ética que tienen que desarrollar, que es fundamental, el desarrollo interno de sus capacidades de ellos, etcétera. Y en realidad, quien avala en la capacidad del profesionalismo de alguien no es el colegio, el que avala es la universidad de la cual recibe el título. Por lo tanto, yo sugeriría que esto pase a ser estudiado nuevamente, porque no vamos a crear un conflicto en el Colegio de Ingenieros precisamente por esta dicotomización, atomización de los temas. No, va a haber un lío, o dos cosas: o se unen todos y empiecen a trabajar en comunión, como es digamos, el proceso normal del trabajo en conjunto. Hay que hacer sinergia. Y esto es el propósito de todo gremio. Hay que hacer sinergia y no divisiones. Y entonces yo solicitaría que se vuelva a trabajar el tema. Hay otras formas de elevar digamos, la mayor producción agraria, como son, por ejemplo, el tema de la insistencia, el punto número 5 que tenemos en la agenda de hoy, y otros más. Me pide una interrupción el congresista Sergio Tejada. Tiene uso la palabra el congresista Sergio Tejada por el término de un minuto. Gracias, presidente. La verdad es que coincido plenamente con lo que ha señalado el congresista Hurtado. No sé de qué manera, creando un colegio de ingenieros en ciencias agrarias del Perú, se contribuya al desarrollo agrario del país. Es uno de los argumentos más fuertes que se utiliza para este proyecto, y porque los ingenieros agrónomos no se sentirían representados en el Colegio de Ingenieros. El Colegio de Ingenieros reúne a 25 especialidades de ingeniería. Hay un riesgo bien serio en que se creen 25 colegios profesionales separados, aislados, claro, que no tengan esa visión holística, integral que ha señalado el congresista Hurtado. Y finalmente está la opinión del Colegio Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, la opinión del Ministerio de Agricultura, la opinión del Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, posiblemente sea una iniciativa de buena voluntad que busque mayor desarrollo agrario, mayor representatividad en una entidad propia, pero podría tener estos riesgos de desmembrar una institución que es fuerte, que es importante, que es el Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias. Congresista Hurtado, continúa de uso la palabra. Muchas gracias. Dentro de esta misma perspectiva, por ejemplo, yo saludo y felicito al Colegio de Ingenieros del Perú, que nos plantea el Plan Perú 2040. Yo creo que cualquier político debería tomar ese Plan Perú al 2040 y a través de ese Plan Perú diseñar la nueva política del Estado. Y eso ha sido la unión de 1.500 profesionales. Me pide una interrupción el congresista Otárola. Congresista Otárola, tiene uso la palabra por un minuto. Sí, coincido plenamente con lo expuesto por los congresistas, pues si se siguiese esa tónica, en años tendríamos más de 100 colegios profesionales. Sin embargo, aprovechamos para hacer una invocación al Colegio de Ingenieros. La institucionalidad y la legalidad debe respetarse. El pobre espectáculo que está dando con el funcionamiento de 2 colegios, de prórrogas automáticas, obviamente justifican que algunos sectores no se sientan representados. Les pedimos, por el bien de los propios profesionales de la ingeniería, solucionar prontamente ese pobre espectáculo que está haciendo daño a la institucionalidad del Colegio de Ingenieros. Gracias. Congresista Hurtado, continúa el uso de la palabra. Yo creo que es una petición de todos, y viéndolo desde la perspectiva filosófica que el día de hoy la sociedad está integrando, y el propósito que nosotros queremos de unir todas las fuerzas y todas las áreas en miras del proceso de investigación científico que se ha de llevar en el futuro, yo solicito que este tema vuelva a comisión y se trabaje en el mismo con mayor profundidad para lograr una cohesión y no una dispersión de las fuerzas en el Colegio de Ingenieros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Hurtado. Tiene la palabra el congresista Luz Salgado.
Gracias, presidente. Sé que este es un tema para debate y por eso estamos aquí en el Pleno. Ha venido el dictamen en mayoría de la Comisión de Educación y, lógicamente, escucharemos argumentos en contra y argumentos a favor. Yo lo que les quiero decir es que no se está aquí creyendo que se está inventando la pólvora. Hay colegios de ingenieros agrónomos o de ciencias agrarias, les pediría un poco más de silencio a mi propia bancada. En Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos de Norteamérica, que no están incluidos en el Colegio de Ingenieros. Tienen su colegio específico. ¿Y por qué? Uno de los grandes logros de los ingenieros agrónomos ha sido la formación de la Organización Mundial de Ingenieros Agrónomos, la OMIA. El Perú no es parte porque no tiene este colegio. Pero ¿qué es lo que se está haciendo aquí? No es que se quiera debilitar a la institución de los colegios de ingenieros. Son 140.000 afiliados y por más de 50 años no ha tenido presencia pues la profesión de las ciencias agrarias. Y ahí están los agrónomos, los zootecnistas, los forestales, los ambientalistas, los ingenieros alimentarios, los pesqueros. Permítame continuar con la idea, luego le doy la interrupción. Y entonces, esos ingenieros no han tenido presencia en las políticas públicas que tiene que tener nuestro país. Y sí se necesitan pues políticas públicas, sí se necesita un ordenamiento. Algo ha pasado en el Colegio de Ingenieros que no les han dado cabida a este grupo de ingenieros. Pues no los han tomado en cuenta, no han tenido presencia, su voz no se les ha escuchado. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Frente al cambio climático, frente a áreas que son ahora desérticas, los ingenieros agrónomos han tenido una voz débil, que no se ha escuchado, no ha habido un gremio que los defienda, ni que pueda tener presencia aquí en el Congreso como la están queriendo tener ahora. Los ingenieros agrónomos o tecnistas son reemplazados por otra clase de profesiones. No hay nadie quien fiscalice, ni nadie se ha preocupado de decir, en ese puesto tiene que ir un agrónomo, un zootecnista, un ingeniero de industrias alimentarias. No, le han puesto a cualquier profesión y no hay nadie quien reclame por ellos. Si no, vean la lista solamente de los ministros de Agricultura, de los viceministros y de los directores. Se trata pues de institucionalizar las carreras profesionales para poder corregir una serie de temas que son graves para el país. Graves porque no hay fomento agropecuario, no hay un uso racional del agua, no hay un uso del manejo del suelo. ¿Cuánto suelo agrícola en este momento está rellenado de cemento? Y no hay nadie que haya dicho esas áreas son intangibles, hay que hacerlas respetar. Para eso son estos colegios, para eso son estas profesiones. ¿Y por qué no hay nadie que las haga respetar? Porque el director de ese programa simplemente no era ingeniero agrónomo, tenía otra profesión. Dele tiempo para concluir. Yo creo que este es un tema muy importante donde no se han puesto tampoco los límites de tiempo, señor, en el Consejo Directivo. No hemos tenido quien defienda y quien nos diga, oye, esa área, por ejemplo, tan hermosa de Cañete, que se siembre una serie de productos agrícolas, simplemente eran intangibles, pero nadie las hizo respetar, o aquí mismo, en Mala. No hay agua para que salga el famoso plátano maleño y hoy tienen un plátano que está duro al centro, los pocos plátanos que se pueden hacer. Me dicen que las uvas ya no tienen el mismo sabor. ¿Por qué? Porque no hay un manejo de suelos, no hay un manejo de fertilizantes y no hay políticas públicas que ayuden a poder tener defensa sobre esas áreas, señor. Sí, pues, es un problema porque dicen se va a dividir. Pero ¿qué ha hecho el colegio entonces para poder darle potencialidad a sus otros agremiados? No lo ha hecho pues en 50 años, son 140.000. Yo no creo que esto sirva luego para que se desmembre todo el colegio, señor, porque a muchos les conviene estar en el Colegio de Ingenieros y no van a tener esta especialidad que es completamente diferente, las ciencias agrarias. Dele tiempo para concluir. No tienen que ver nada con el ingeniero en sistemas, con el ingeniero civil, con el ingeniero de minas, es completamente diferente. Señor, yo creo que este es un tema que merece reflexión, estudio. Yo me alegro que esté aquí en el debate del Congreso,
porque no se trata de defender al gremio por el sí, per se, no se trata de defender las cuotas, se trata de defender algo, en todo caso, o reflexionar en algo que no ha hecho el Colegio de Ingenieros, en es de proteger a sus propios agremiados y decirles, oye, los ingenieros agrónomos también tienen que tener presencia y tienen que estar en el debate nacional y tienen que ingresar para dar sus opiniones para corregir las políticas públicas. No queremos más cemento, no queremos más fertilizantes que están causando tanto cáncer que se expande y no hay nadie quien corrija, porque en los lugares donde tiene que haber gente que fiscalice, simplemente no están los profesionales y no hay nadie que reclame por ellos. Entonces, señor, me parece que sí tienen derecho a más de 45.000 profesionales a tener una representación. Les rogaría, por favor, no dejan, es decir, los asesores tienen que estar a un lado y los visitas también, señor. Actualmente, entonces, señor, este ordenamiento no existe. Yo no creo que alguien no quiera que se debata. Hay que debatirlo, señor, y hay que debatirlo bien. Fue aprobado en la comisión. Y fue aprobado, yo me imagino, después de un largo debate. Puede empezar el debate aquí como ya se ha hecho y seguir debatiendo en todo caso, pero me parece que, señor, no están reclamando algo que es injusto. Es algo que es preciso frente al cambio climático, frente a la escasez de alimentos, frente a que países están protegiendo su agro y el nuestro, señor, los profesionales que deberían estar en primera plana, están en tercera categoría. Nada más, señor. Gracias. Gracias, congresista Salgado. Tiene la palabra, congresista José Urquizo. Presidente, por su intermedio, el congresista Belaunde pide una interrupción, presidente. Congresista Belaunde, tiene la palabra por el término de un minuto. Brevísima interrupción. Muchas gracias, congresista Urquizo. Me ha llamado la atención uno de los argumentos esgrimidos por la congresista Salgado, y es de que ¿qué tienen que hacer los ingenieros civiles con los ingenieros agrónomos? Y de ahí me salió la siguiente pregunta: ¿dónde colocamos a los ingenieros hidráulicos, aquellos especialistas, por ejemplo, en hacer canales para la irrigación? La hidráulica y la ingeniería agronómica están íntimamente interconectadas. Y de otro lado, ¿qué tienen que ver, por ejemplo, los ingenieros especialistas en suelos con los geólogos o con los ingenieros mineros? Precisamente los geólogos y los ingenieros mineros, en el ejercicio de su profesión, estudian suelos. La geología muchas veces se basa en el estudio de suelos. Es evidente que hay una relación de gran contacto, de gran alcance entre todas estas profesiones, aunque parezcan dispares. Muchas gracias, congresista Urquizo. Gracias, congresista Urquizo. Congresista Tomás Zamudio. Tomás Zamudio. Presidente, los colegios profesionales se crean para administrar eficientemente el ejercicio de una determinada carrera profesional. En ese sentido, la ingeniería no es una profesión en sí, sino que es la aplicación de la ciencia fisiomecánica al invento. Y la agronomía es la ciencia de la agricultura. Los ingenieros agrarios, en cambio, aplican la agronomía, es decir, la ciencia de la agricultura, la misma que es muy distinta a la ciencia fisiomecánica que aplican, por ejemplo, los ingenieros civiles. En consecuencia, es pertinente que la administración del ejercicio de la carrera de la ingeniería agraria deba realizarse mediante un colegio profesional especializado. El concepto de especialidades de ingeniería definido en las normas que regulan el actual Colegio de Ingenieros del Perú, que aglutina a todas las carreras de ingeniería en una misma institución, muchas de ellas, la ingeniería agronómica, la ingeniería agrícola, la ingeniería zootecnista, la ingeniería forestal, la ingeniería agroalimentaria, ambiental y otros afines,
y otras especialidades de las carreras universitarias. No existe un vínculo que relacione las carreras de la ingeniería civil, la ingeniería de sistemas. Dele tiempo para concluir. En conclusión, señor presidente, apreciamos que dentro de las carreras denominadas de ingeniería hay un grupo de ellas muy diferentes que requieren que la administración de su ejercicio se realice a través de un colegio especializado. Por lo tanto, señor presidente, yo estaría de acuerdo con la aprobación de este dictamen en este pleno del Congreso. Agradezco la interrupción concedida por el congresista Urquizo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Zamudio. Continúa el uso de la palabra, congresista Urquizo. Muchas gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, expresar un saludo y resaltar la presencia del ingeniero Carlos Herrera del Calci, actual decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Y resaltar que en relación a esta iniciativa legislativa se ha pronunciado el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y existe un pronunciamiento del colegiado del Colegio de Ingenieros del Perú y de sus diferentes consejos departamentales. Nadie niega el avance de la ingeniería y debemos resaltar que el Colegio de Ingenieros es el colegio más disciplinado y más responsable. Tal vez uno de los colegios que, a diferencia de otros que han tenido problemas internos, tanto en la elección de sus decanos y que incluso en la vía pública hemos sido testigos de cómo se produjeron diversos enfrentamientos por la captura de los decanatos a lo largo de los últimos años, a diferencia de esos otros colegios profesionales, el Colegio de Ingenieros ha venido contribuyendo al desarrollo no solamente de la ciencia, de la investigación, de la ingeniería, sino a fortalecer este colegiado que a lo largo de mucho esfuerzo y de mucho tiempo han lograr la cohesión de la ingeniería en el país. En ese sentido, presidente, si existe un pronunciamiento del colegiado, que es el Colegio de Ingenieros del Perú, considero que hay que respetar y que a través de los canales internos, como son sus estatutos, ellos deliberen la atención que deben merecer las diferentes profesiones. El desarrollo agrario e industrial del país ha generado que la antigua profesión de ingeniería agraria hoy tenga otros denominativos. Se han generado otras escuelas profesionales, la de ingeniería forestal, la de ingeniería zootecnia, la de ingeniería de industrias alimentarias, la carrera profesional de ingeniería agroindustrial, entre otras. El proyecto no nos dice cuál va a ser el rol que van a tener dentro del proyectado Colegio de Ingenieros Agrarios o de Ciencias Agrarias, el rol que van a tener estas otras ingenierías vinculadas a la tierra, a los recursos hídricos, al medio ambiente. En ese sentido, presidente, me parece que existe un pedido de la Comisión Agraria. En ese sentido, sería bueno que el relator nos dé cuenta si al respecto hay un pronunciamiento de esta comisión. En todo caso, presidente, que el debate continúe. La posición a título personal es que tenemos que fortalecer el Colegio de Ingenieros del Perú y obviamente no podríamos tomar una decisión en contra del colegiado, del colectivo, de la posición y del pronunciamiento que ya asumió en defensa de la integración de las ingenierías y de la profesión de la ingeniería en el Perú, el Colegio de Ingenieros. Mal haríamos en tomar una decisión que pretenda quebrar, desintegrar el Colegio de Ingenieros del Perú. Ese sería mi aporte y contribución y posición personal, señor presidente. Gracias, congresista Urquizo. Tiene uso de la palabra el congresista John Reinaga y luego el congresista Néstor Valque. Presidente, definitivamente esta iniciativa legislativa es en virtud de debilitar al Colegio de Ingenieros del Perú. Es como decir, dentro de las 50 especialidades, como lo señalaban, habría que crear el Colegio de Ingenieros de Robótica, de Mecatrónica, Hidráulica, en fin, una infinidad, con el pretexto que la malla curricular no son distintas. Presidente, cabe señalar que el contexto que se está apreciando aquí es una ley
que más va a funcionar para Lima, una ley limeña, porque en provincias es otra la realidad. Vale decir, como no tienen presupuesto y tienen autonomía los colegios profesionales, ¿cómo alquilan en provincias sus locales institucionales para que contraten las secretarias o algunos eventos que realizan? Es justamente con los aportes de habilidad que damos los ingenieros. Ahora, si lo van a dividir, ¿cómo va a funcionar? Definitivamente, hay muchos colegios al interior del país que están a cuestas de deudas, préstamos, créditos, como es el caso de Andahuaylas, y no funcionaría. Presidente, hablan que hay jurisprudencia de colegios de agrónomos. Es cierto, hay en los países de Argentina, de Chile, de Panamá, pero no hay colegios agrarios. El Perú quiere un colegio agrario que se dedique netamente al productor agrícola, al campesino, al indígena, al costeño, y no en el tema del colegio agrónomos, como dicen que existen otros países que tienen similares labores al del ingeniero civil. Hace canales de riego, pontones, represas, riegos por aspersión, de goteo, y adicionalmente, presidente, dentro del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, el 35% está copado de dirigentes, de ingenieros con las especialidades, ya sean de agrónomos, agrícolas o afines. O sea, ellos tienen participación llena, presidente. Lo que sí es legítimo y constitucional, que ellos puedan agremiarse como asociación, como lo hacen los médicos de distintas especialidades, y tienen todo el avance científico, tecnológico, técnico, asistencial, administrativo. O sea, ¿cómo podemos dividir, pensar en Lima que sí puede funcionar por la magnitud de agremiados, pero en provincia es otra realidad? Por ahí también he escuchado, presidente, señalan que hay 140.000 afiliados. Es cierto, ahorita llegamos a ese número, pero ya, presidente, gran parte o un porcentaje ya han fallecido, o otros que ya no lo ejercen por distintos factores. O sea, no es como dicen 140.000. Presidente, definitivamente para nosotros es preocupante este tema, porque en el tema de ingeniería el objetivo común que nos une son dos cosas: el ingenio y la economía, indistintamente lo que aplicamos a todos los proyectos para su ejecución. Gracias. Tiene uso la palabra el congresista Néstor Baggio. Perdón, el congresista Reinaga continúa nuestro programa. Bueno, yo reitero, presidente, de incidir en que es inviable de dividir el Colegio Profesional de Ingenieros, porque esto van a agarrar como jurisprudencia otros capítulos que tienen autonomía, como el colegio o el capítulo de ingenieros agrónomos, agrícolas, que tienen toda una directiva, todo un estamento, así como los médicos, que también van a empezar a decir, los otorrinos, los dermatólogos también deben tener su colegio. En fin, presidente, yo creo debemos pensar por un bien común. El Colegio de Ingenieros ha participado y apoyado mucho a los gobiernos nacionales con planes de desarrollo nacional, con una visión al 2040 en distintos aspectos.